Estamos aquí en el estudio con Estela Navarrete, que yo mal la anuncié como delegada de PAMI en ATE, sino que es la secretaria adjunta de ATE Bahía Blanca. Trabaja en PAMI, pero es la secretaria adjunta de ATE en Bahía Blanca. Así que tenemos el gusto de saludarte, Estela, y decirte muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, por tenernos en cuenta para poder visibilizar todo lo que nos está pasando en este tiempo. Bueno, básicamente nosotros queríamos el programa dividirlo, digamos, o las entrevistas dividirlas en dos aspectos: lo estrictamente que tenga que ver con PAMI y lo que tiene que ver con el trabajo en general, ¿no? Estamos en un momento de mucho ataque al trabajo en la Argentina. Pero también estamos en un momento de ataque a la clase pasiva, de quita, por empezar, de baja en sus saberes previsionales y quita a través de PAMI de beneficios que tienen que ver con la salud, nada menos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí podríamos empezar que nos cuentes cómo está la situación de PAMI vista desde adentro, vista desde el usuario. Ya sabemos que es muy complicada, pero bueno, ¿qué nos puedes aportar desde adentro? Y desde adentro también es muy complicada. Nosotros como trabajadores venimos en este tiempo 2 años sosteniendo una serie de ajustes que el gobierno nacional está llevando adelante en cuanto a lo que es prestacional exclusivamente, pero además también un ajuste tremendo en lo que es salarial y que impacta de manera directa, digamos, con nuestros ingresos de manera cotidiana, con la calidad de vida que estamos pudiendo llevar adelante o teniendo los trabajadores, todos los trabajadores, pero digamos a nivel nacional como que este gobierno, digamos, está ensañado ahí, digamos, porque es el lugar donde le toca, donde tiene mayor poder, y bueno, y todos los días o todas las semanas amanecemos con un montón de cuestiones que lo único que hacen es quitarnos derechos. Bueno, en particular ayer el presidente declaró que el costo del ajuste lo está pagando la casta porque le bajaron el sueldo de los empleados estatales. Fíjate, claro, a qué punto, ¿no? Sí, lo que pasa que yo ahí, digamos, yo creo que la gente que llevó a que Milei hoy sea presidente nunca pensó que el costo lo íbamos a pagar los empleados estatales. Cuando él hacía campaña y decía el costo lo va a pagar la casta, uno digamos que tiene experiencia y sabía que nos íbamos a hacer nosotros, pero digamos por ahí el ciudadano de a pie, la persona común y corriente que quizá no lee tanto, no está tan informada o no le interesa, viste que la gente te dice yo de política no sé nada, y bueno, viste que la gente es así. Creo que en ningún momento pensó, bueno, ¿te parece que lo vamos a pagar nosotros? Creemos que no, creemos que cuando habla de la casta se refiere a los políticos, a los diputados, a senadores. Tipos como Adorni. Claro, no nosotros, bueno. Y realmente hoy lo que estamos viendo es que, bueno, que todo eso se nos vino en contra y que la realidad es que hoy nos gobierna la casta de la casta, digamos. O sea, hoy los que nos están tomando decisiones es gente que ha estado en los últimos gobiernos que han fracasado, digamos, en esos gobiernos en que han estado, y hoy los tenemos ahí tomando decisiones y queriendo delinear políticas públicas para todos los argentinos. Estela, ¿y tus compañeros qué sienten, qué piensan? Porque vos decís, antes en las elecciones decían, no nos va a tocar a nosotros, no se va a animar a hacer tal cosa. No lo van a dejar. No lo van a dejar. Bueno, ¿qué piensan ahora? Yo creo que ahí me parece que cuando nosotros hablamos a veces de una crisis digamos, decimos, bueno, la cuestión cultural y esta cosa esta batalla, ¿no? Y yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Nosotros tenemos compañeros, o creo que hoy ya están aterrizando, pero digo, tenemos compañeros que no tienen conciencia de clase, de lo que son. Y eso es fundamental. Tenemos compañeros que
que creen que, o hasta ahora venían creyendo que, digamos, todas aquellas cuestiones y derechos que nosotros teníamos como trabajadores del instituto, o trabajadores de PAMI, o trabajadores del Estado en en general. general, nada, eran cosas que, bueno, que estaban, que ingresaron a trabajar en PAMI, que ya estaban, y que eso era algo que ya era, viste, era un derecho Se da que por teníamos, naturaleza. y eso no se discutía. Y digo, eso también tiene que ver mucho, yo lo veo mucho en mi trabajo, con que la gente no lee, no se interesa, no estudia. Digo, en esto estudia, no estoy diciendo me meto a estudiar en una No, universidad. estudia el problema, claro. ¿Sí? El problema en el No que sé, a está. mí me pasa, o sea, yo en PAMI hace 17 años que estoy trabajando, y a mí me pasa hoy en el lugar que estoy ocupando que, por ejemplo, no sé, tengo compañeros que yo mando las actas paritarias y se las tengo que explicar porque no las quieren leer o no entienden lo que leen. Entonces es muy Y difícil. seguramente son los mismos que luego se quejan porque el aumento en la paritaria fue poco. Claro. Entonces es muy difícil así, digamos. Entonces yo creo que ahí nosotros hemos perdido un espacio que es muy importante. El de no identificarnos con lo que somos trabajadores, que a lo largo de este tiempo hemos podido tener acceso a un montón de bienes y servicios, o a tener una vida bastante acomodada, accediendo a algunas cuestiones. Entonces vos ahí perdés el horizonte de lo que sos. Yo creo que eso es fundamental, no perder ese horizonte. Y también nosotros, para que ustedes tengan una idea, nosotros llevamos 2 semanas, hasta la semana pasada, estuvimos 2 semanas de asamblea en el PAMI, 4 horas de asamblea, que un poco la asamblea también es hacerla extensa porque la idea era que impactaran la atención y que, digo, no para joder al viejo, sino, digamos, que bajara la gestión a atender y que sean ellos los que den la cara ante todos los no que decimos cotidianamente. Y bueno, y esos espacios también nos sirven a nosotros para charlar con el otro, para poder informarlo al otro. En algún momento, entre el año pasado y este año, que tengo compañeros que son profesores de historia, entonces tengo hacer espacios chiquititos de aprendizaje hacia el compañero común y corriente, con cosas muy básicas, pero que uno por ahí las tiene internalizadas, uno, digamos, es lo cotidiano que vive, pero acerca de, bueno, nada, de los derechos de la clase trabajadora, de la lucha de la clase trabajadora, del movimiento obrero en nuestro país y en el mundo. Y son cosas muy sencillas, y a veces uno se sorprende de que vos decís, hay gente que no... Ahí existe una referencia a que baje la dirigencia, que son los cargos políticos, que se no, los cargos, los nombramientos, que obviamente se tienen desde el Estado, y que vengan a decir todos los no que ustedes dicen por día. Hoy escuché una entrevista que le hacen a una médica de cabecera, y en un momento de la explicación la doctora se quiebra. ¿Por qué ella es médica? Porque le gusta. Yo estudió medicina porque le gusta ayudar a los demás. No se estudió medicina para llenarse de guita y ser, no. Y entonces cuando la impotencia de tener que decir esos no golpea en el personal, en el que dice el no. Trabajadora social sos, de profesión de base, y no estudiaste trabajo social para ganar guita, no pensabas en eso, seguramente. No, por favor. No era justamente No. el lugar. Pero, no sé, los no en el PAMI hoy los conozco en carne propia, y los no tiene algo de parecido a lo que fue la época del corralito en el sistema bancario y en los empleados bancarios. Los empleados bancarios que estaban en el mostrador diciendo que no a la gente que venía a reclamar un derecho, y era, no te lo puedo reconocer el derecho, y eso era un daño al trabajador, que todavía los trabajadores de esa época lo recuerdan, y que los impactaba. No sé cómo lo resolvieron, Claudio podrá saberlo, cómo lo resolvieron internamente entre ellos. ¿Cómo se resuelve todos esos no internamente en el grupo de trabajadores al que vos estás presente en el PAMI?
Nosotros tenemos en el PAMI distintas áreas que hace que uno tenga mayor acercamiento o menor acercamiento al afiliado, ¿sí? Hay gente que, digamos, por la tarea específica que realiza, es una tarea administrativa, que no tiene acceso o que no tiene una relación de contacto con el afiliado. Eso no significa que no le llegue, digamos, porque por ahí la parte todo lo que es contable, compras y demás, no tenés el contacto con el afiliado, pero tenés el contacto con el proveedor que te está llamando. Cuando dice que no a un estén, claro. Cuando no, pero además el proveedor, mirá, te di el estén y no me lo estás pagando y me lo debes desde marzo del año pasado. Me estás debiendo 550 millones de pesos. Claro, bueno. Sí. Digamos, eso por un lado. Y por el otro lado, después tenés en el caso nuestro, de los compañeros que están en la atención cotidiana, que son, digamos, el frente, que están ahí en la trinchera, es muy desgastante. Sí. Muy desgastante. Nosotros hemos tenido, en estos 2 años que pasó, 2 años y medio /3, hemos tenido 4 compañeros fallecidos. ¿Compañeros en actividad? Compañeros en actividad. Digo, yo no le voy a echar la culpa exclusivamente a eso, pero parte del estrés, parte de lo cotidiano, parte de esa cuestión que nos cuesta resolver y demás, tiene que ver con eso. Tenemos compañeros que, yo te lo digo, por ejemplo, en mi caso, soy una piba, tengo 51 años recién. No me cabe en duda que soy una piba. Y yo hace 5 años que tomo medicación para la presión. Bueno, yo empecé antes, pero está bien. Bueno, pero digo, así, tengo compañeras que con situaciones que por ahí vos antes no las veías. Entonces, todo eso impacta en nuestra sin salud. Duda, sin ninguna duda. Física, ¿sí? Y todo eso nos lleva a tener un montón de situaciones cuando salimos de nuestro trabajo, en lo cotidiano, en nuestras familias, con nuestros hijos. Es muy complejo. Nosotros tratamos, y siempre lo que le planteamos a los compañeros desde el sindicato, desde cuando hacemos asambleas, en las reuniones, es decir, y que a veces suena muy, muy frío, pero que en algún punto es, si la persona y el afiliado no accede a lo que viene a buscar, los últimos responsables somos nosotros, los trabajadores. Eso es porque sos el front. Sos el que el afiliado está viendo. O sea, el que uno ve al otro lado del mostrador. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, porque también a nosotros nos juega a la hora de tomar una decisión gremial, de decir, dejamos sin atender a la gente. Ahora dijimos, bueno, que lo atienda la gestión, ¿sí? Digamos, la atención del PAMI no se cortó en ningún momento. Nosotros tuvimos asamblea, bajó el director ejecutivo local con las coordinadoras de la gestión, y ellos atendieron a su manera, pero atendieron. Ponen la cara, sí. Claro. Pero bueno, a nosotros nos cuesta mucho, por ahí uno lo dice y como que vos decís, bueno, lo tiene claro, pero nos cuesta mucho en lo cotidiano poder poner un freno ahí y decir, la realidad es que si el afiliado no accede a determinada prestación, no tiene que ver con mi trabajo, que lo hago mal, me puedo equivocar, eso, digamos, nos pasa a todos, pero, digamos, tiene que ver con una política puntual en hoy, que lo que nos está atravesando es una política de ajuste, es una política de, digamos, un superávit fiscal a costa de... Claro. Digamos, en este caso puntual de PAMI es la salud. Claro, no a los abuelos. Digamos, el problema no soy yo, eso es lo que hay que tener en cuenta, porque además de todo, logran que uno se cargue la mochila. Exactamente, y eso es totalmente injusto. Y déjame decir algo, esto corre por mi cuenta, pero es una teoría que tengo, que como sociedad autoritaria que somos, es mucho más fácil putear al empleado que te está atendiendo, aunque sepas que él no tiene nada que ver, que la cuestión viene de arriba. Pero es más fácil putear al pobre tipo que me está poniendo la cara. Y es también una cuestión humana de descargar contra el primero que tenés enfrente. Nos pasa cuando vamos nosotros mismos a hacer alguna situación y tardan en atender, tipo decir, no sé, en el banco, y tienen esas mamparas y ¿qué estarán haciendo del otro lado? Como viste, claro, te sentás al lado de otra persona y te empezás a enroscar, sí. Y del otro lado están haciendo su trabajo. Están laburando. Claro, no están haciendo algo. No será probable que estén laburando, pero... ahora, esto que acabas de denunciar desde el punto de vista personal
y colectivo, porque son un grupo de empleados que se repica en todos los PAMI del país, en todas las ciudades donde está PAMI en el país. ¿Cómo no hay un correlato político, no hay un correlato social, una consecuencia política de ese esquema entre los empleados, entre los trabajadores? Una construcción de una diferencia de ser capaces de sintetizar al culpable. Hoy sí. Vuelvo al corralito. Cuando iban al corralito, los que tenían guita, yo no la tenía, entonces se peleaban con el empleado que estaba al otro lado, cuando en realidad el que tenían que dirigir toda su furia era a De la Rúa y a Cavallo. Bueno, hoy lo que nosotros estamos visualizando es eso. Hoy, 2 años y medio. Está bien. Nosotros esto lo dijimos desde el minuto cero que iba a suceder. Entonces hoy lo que vemos es un cambio de actitud de la persona, de la gente que viene al PAMI a buscar alguna cosita, que viene a hacer la cola, y vos antes estabas en una asamblea y te miraban mal, y digamos, las asambleas las podríamos hacer arriba en el segundo piso, en un Zoom que hay divino, hermoso, y que nadie nos viera. Pero no es la idea de hacer una asamblea. La asamblea es abajo, en planta baja, y que la gente sepa lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, al principio, bueno, hemos tenido mucha hostilidad, hemos tenido muchas situaciones situaciones bravas que hemos vivido, de que la gente, bueno, te putea, te grita, vago, ñoqui, viste, todo ese tipo de cosas. Y hoy lo que nosotros vemos es un cambio de actitud. Primero, un cambio de actitud con el compañero, el trabajador. Nosotros, yo lo comenté recién, 2 semanas de asamblea, 4 horas de asamblea por día, es un montón. Sostenerla todos los días de lunes a viernes es un montón. Y lo hemos sostenido con el 95-98% del total de los compañeros de la UGL. Yo digo, esto también es consecuencia del bolsillo flaco, de que no llego, de las deudas, no alcanzo a pagar tal o cual cosa, no puedo pagar la tarjeta, no puedo comprarle. Si le compro zapatilla a uno de mis hijos, no le compro al otro. Situaciones a las que nosotros no estábamos acostumbrados a vivir. ¿Sí? No estábamos acostumbrados. Yo siempre digo que yo trabajé en provincia antes de ingresar al PAMI. Cuando yo entré a trabajar al PAMI, lo que yo sentí en mi vida privada y personal fue que yo me saqué una bolsa de cemento de la cabeza. ¿Sí? Pero tenías aseguradas un montón de cosas. Porque empecé a tener aseguradas un montón de cosas que en otro momento de mi vida. O sea, yo hace 17 años que estoy en el PAMI, así que entré a los 30 y pico, a los 33, y trabajo desde los 14 años. ¿Sí? O sea, yo a los 33 años lo que sentí cuando ingresé a laburar al PAMI fue, hay otra vida, hay otra realidad, hay otra cosa que puedo vivir porque tenía asegurado un ingreso que a mí me permitía. Sí, que el día 5 tenías la depositada. Sí, y que tenía un sueldo que me alcanzaba, que podía irme de vacaciones, que podía ahorrar, que podía darle a en ese momento tenía 2 hijos, hoy tengo 3, pero digamos que podía sostener un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud también, digo, porque irte de vacaciones no es una cosa de que solamente puedan ser los que tienen plata. No, seguro. Entonces, y hoy lo que vuelvo a sentir es tener esa bolsa de nuevo arriba de mi cabeza. Y lo que pasa es que hoy tengo casi 20 años más. Claro, y volver a la incertidumbre después de tantos años es más complicado. Es complejo. Y eso es lo que siempre plantea un compañero un compañero de muchos años que él estuvo en la década del 90, cuando fue todo lo que pasó, que ya sabemos, en el PAMI, el querer privatizarlo, bueno. Y entonces él decía, yo tenía 23 años en ese momento, y tenía una fuerza y un empuje y una garra, estaba casado y con 2 hijos. ¿Y qué tenía para perder ahí? No tenía nada para perder. Entonces vos a eso le ponés todo. Y además de todo, le pones la fuerza de la juventud, el ímpetu que uno tiene, ¿sí? Hoy estamos un poco más grandes. Yo, digamos, nada, voy para adelante a lo que sea, pero es complejo, ¿sí? Estamos más grandes, hay compañeros y el otro día lo hablábamos en estas asambleas, en esos espacios que se dan, de decir, nos toca por primera vez en nuestra vida un momento de crisis y de ajuste tan brutal, pero lo vivimos del otro lado, lo vivimos teniendo una familia a cargo. Y eso
Es un montón. Claro, tenés responsabilidades personales que no... Porque, que no qué sé habías yo, yo en los 90 o en el 2001, nada, yo vivía con mis viejos, mi viejo fue obrero toda la vida, pasamos un montón de situaciones, pero yo laburaba, pero lo que laburaba era para mí, y no tenía la responsabilidad. No tenía la responsabilidad de una casa, de 3 hijos, de la educación, de la salud de mis hijos. Yo hoy tengo mi obra social cortada de septiembre del año pasado. Ahora, Estela, yo te quiero preguntar, como dirigente gremial, y un poco en base a lo que decías al principio, ¿no? Esta especie de pérdida de conciencia de clase que ha operado en la mayoría del pueblo trabajador, no solo en los empleados del Estado. ¿Qué no hizo el movimiento obrero organizado, que podría ser ahora, para generar esa conciencia de clase, de unidad, de necesidades compartidas? ¿Hay algo que se pueda hacer fuera de los mecanismos habituales, ¿no? De asambleas y demás? Pero institucionalmente, orgánicamente, ¿te imaginas algo que se pueda hacer? Creo que lo primero y principal, que es algo que tenemos que reconocer, es que hay una crisis de representatividad muy grande En la dirigencia. Eso es fundamental. La gente no se ha sentido representada por la dirigencia sindical en este tiempo. Eso es algo que tenemos que borrar de manera inmediata, y de la única forma de borrarlo es bajar al llano, bajar abajo, bajar a las bases y escuchar a las bases, lo que las bases están diciendo. Eso es fundamental. O sea, replantearse de alguna manera. Hay que replantearlo. Y bueno, y nada, y lo que no se hizo fue organizarse, trabajar con nuestros afiliados, trabajar de una manera... teníamos tantas cosas resueltas que nos olvidamos de que del otro lado hay un trabajador. ¿Y qué es eso, un trabajador? Entonces, de la formación, de generar espacios de debate, de espacios en donde la gente entienda por qué tenemos lo que tenemos. Y nosotros, por ejemplo, en estas asambleas que estamos haciendo, en algún momento lo dije al principio, tenemos 3 compañeros que son profesores de historia, así que por ahí se encargaron de generar algunos espacios chiquititos, muy sencillos. Y el otro día, esto fue el año pasado, y este año siempre vamos metiendo a través de artículos y demás algunas cosas. Y el otro día hablaba con una compañera, escuchaba así, esta compañera que es profesora de historia, que se le acercan 3 compañeras y yo estaba así un poquito al costado hablando con la otra, y escuchaba con una oreja, prestaba atención en una cosa y con la otra. Entonces la compañera le decía, y hay gente instruida, estamos hablando de gente que tiene profesión, que tiene... Y entonces le decía, nosotros somos re burras nosotros, o sea, somos gente que no sabemos, no entendemos. Es importante estos espacios que nosotros los tengamos, porque ustedes nos explican las cosas de manera tan sencilla. Y entonces, bueno, charlaron y se fueron. Y en un momento la llamo a esta compañera que es profesora, y le digo, si nosotros logramos que una sola persona de todas estas que están acá reflexione un segundito, es un montón, chicos. Es un montón. Capaz que es muy chico lo que digo, ¿sí? Capaz que es muy, muy básico. Pero si yo tengo un compañero que me dice, che, no me mandes las actas paritarias, explícamela vos porque no quiero entender. Tenés un compañero que te dice, yo de política no sé nada, pero yo voy a votar esto porque estoy cansada del otro. Porque se informa a través de los medios, no lee, es solamente eso. Y yo logro que esa compañera hoy reflexione y empiece a pensarse como una trabajadora. Es un montón, para mí es un montón. Vos sabés que hoy al principio del programa dijimos, bueno, ya que vamos a hablar del trabajador, hablemos antes del trabajo, ¿no? Como concepto y como valor. Y en un momento dijimos, bueno, lo que deberíamos hacer es volver a las fuentes, ¿no? Y yo te estoy escuchando y estoy pensando en los viejos anarquistas y socialistas de principio de siglo, con sus bibliotecas y sus cursos de formación. Bueno, de pronto hay que volver a eso. En serio, decís vos. Claro, fíjate vos. Y quizás haya que volver a eso para apostar otra vez a la formación y a la toma de conciencia. Yo creo que sí. De manera, digamos, buscarlo, digamos, la sociedad ha avanzado, las tecnologías. Por supuesto. O sea, buscar y ayornarnos
Y tenemos que empezar a formarnos los trabajadores y después nosotros como dirigentes, con nuestros delegados, empezar a pensarnos de otra manera. Vamos a recordar que estamos con Estela Navarrete, secretaria adjunta de ATE, aquí en Bahía Blanca. Y ATE, que es un gremio que ha sido tan castigado, duramente castigado por el gobierno nacional. ¿Qué estás viendo en esa agresión, Estela? No, lo que veo es un odio tremendo, digamos. Lo que veo es una persona que, digamos, está totalmente ensañado y con una violencia tremenda hacia los trabajadores del Estado que nunca antes vista, y que está dispuesto a ir a fondo. De hecho, lo ha planteado en un montón de oportunidades y cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo, lo hace. Decir que el Estado no sirve, que el Estado es ineficiente, que el Estado no tiene que formar parte de la vida cotidiana de la gente. Y entonces, destruyen absolutamente todo lo que se les pasa o se les mete en el camino, sin importar las consecuencias de eso. Digo, te destruye el Servicio Meteorológico Nacional, echándote la semana pasada 140 trabajadores, y digamos, es como que, digamos, no sé, como que fuera algo que no presta ningún servicio a la comunidad, con la importancia que eso tiene. Te destruye un INTI, un instituto tan importante como ese, digamos, para la vida cotidiana, el cotidiano de la gente, de nosotros, de todo lo que vivimos, de todo a lo que accedemos cotidianamente. Claro, porque de pronto la gente es una categoría que detesto, pero bueno, la gente muchas veces ignora la influencia en la cotidianidad que tienen esos entes del Estado. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. No saben a qué también en eso hay que hacer un trabajo, ¿no? Hay que hacer un trabajo de bajarlo. Nosotros ahí estaba hay que hacer un trabajo. Nosotros el año pasado y el anteaño tuvimos varias asambleas y varias reuniones en el CONICET, y siempre planteamos eso. Hay que bajarle al llano, claro, que al vecino, para qué sirven algunas cuestiones. Claro, porque si no se impone esa visión de ñoqui, del empleado estatal que no hace nada o que no sirve para nada lo que hace. Claro. Por ejemplo, yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si el Servicio Meteorológico Nacional no hubiera anunciado la inundación? Y se hubieran muerto 500 personas, por decir algo. No nos preguntamos eso. Con la tormenta igual, la tormenta de viento que tuvimos antes igual, ¿no? Si la alerta esa que paralizó y que hizo hubiese sido mucho peor. Tremendo. Si no tenés alertas, pero además no tenés posibilidad de nada, de aviones, de claro, pesca, porque eso es lo que digo. Yo ahora subirme a un avión me va a dar cierta angustia. Es la cabeza libertaria que domina el mundo, porque en Estados Unidos con el Servicio Meteorológico pasó exactamente lo mismo. Es decir, son estúpidos copiando estúpidos. Esto es lo que es mi opinión. Sí, es que han llegado al grado de decir, total, tenés el WinGuru, alguna página web que anuncia que te va a alertar. Pero da la casualidad que esas páginas web toman los datos del Servicio Nacional. Exactamente. O sea, si no tenés datos meteorológicos no podés hacer pronósticos. Y entonces mirá, en particular, qué verdad que dije, ¿no? Claro. Te salió. Salió, qué verdad de perogrullo, pero parece que claro, lo obvio a veces hay que decirlo. Hay que decirlo. Lo obvio, ¿no? Hablaste del INTI, yo me meto con la norma IRAM. Hay límites de seguridad y condiciones de seguridad que pasan por una norma que cumplimos para que se pueda comercializar. Si te dicen vas a comprar un calefactor que esté regulado, claro, y que diga formalmente, y sí, porque si no te compras una bomba de tiempo que pones en tu casa y... Claro. Pero acá parece ser que un señor pelado bastante alto se le ocurrió decir, no, pero ya viene certificado en el país de origen. ¿En serio? Claro. ¿En serio está certificado en el país de origen? Y en orden a eso. Porque entonces, un sello lo pone cualquiera, ¿eh?
No, por supuesto, una estampillita no se le niega a nadie. Pero entonces, en orden a eso que estamos pensando, ¿y cómo ves el futuro del PAMI? Porque esta gente puede ocurrírsele que no exista más. Bueno, nosotros por eso es la lucha, digamos, es esa, tomar conciencia de que más allá de la cuestión salarial que nosotros podemos reclamar y que es lo que nos corresponde, porque nosotros lo que hacemos es representar al conjunto de los trabajadores en cuanto al tema salarial, las condiciones de trabajo. Sí, obviamente tenemos en cuenta lo prestacional, la gente sin prestaciones no tiene sentido, razón de ser el PAMI. Si nosotros no tenemos la posibilidad de que una persona pueda operarse, de tener medicamentos, tener un especialista, si eso no existe, ¿para qué estamos nosotros? No tenemos razón de ser. Yo creo que hoy, digamos, lo que nosotros estamos planteándole a los compañeros y a la gente, a la persona, al afiliado que viene cotidianamente, es, nosotros estamos en defensa de nuestro puesto de trabajo, porque corrimos un riesgo tremendo, estamos corriendo un riesgo tremendo. Hace 2 años y medio que no tenemos paritaria. Tuvimos una paritaria el año pasado de un 4%. ¿Sí? Llevamos perdido casi el 75% de nuestro salario abajo. Claro, ¿sí? Claro, porque si lo comparás contra inflación real. Bueno, eso. Y después también en esto de que la gente entienda las consecuencias de eso, porque a veces pareciera, y esto, nosotros la semana pasada hicimos una movida tremenda en el PAMI el día martes, que pensamos que, porque llovió, había una situación ahí media complicada a la mañana, pero llenamos la calle de par en par con un montón de organizaciones y otros espacios que vinieron a acompañar, y digamos, plantear que la gente tiene que entender que hoy el PAMI sostiene el sistema de salud en nuestro país. ¿Sí? Sostiene el sistema de salud. Hoy, si el PAMI no hace el aporte económico que le hace a los distintos hospitales de nuestra ciudad, por ejemplo, uh-huh, los hospitales se funden, y no es Estela la que va a perder solamente el trabajo. Obviamente que sí, yo lo voy a perder, pero lo va a perder también en el administrativo del italiano. En el italiano echaron a 10 personas. Lo va a perder el enfermero del privado del sur, lo va a perder el radiólogo del HAM, lo va a perder la chica que trabaja en el laboratorio del Hospital Español. Claro, porque entonces hay que ponerlo de relieve, ¿no? Que el PAMI es el principal cliente de todas esas instituciones. En todo el país. Fíjate que está pasando ya en las farmacias, que al haberse interrumpido tanto los reconocimientos de medicamentos, hay farmacias que las está afectando financieramente a punto tal que no pueden comprar medicamentos para pacientes de otras obras sociales o de particulares. Vos vas a decir, quiero un losartán de 100 miligramos, decir, no tengo, porque no los puedo comprar porque no tengo plata, y no tengo plata porque el PAMI no me paga. Sí, farmacia, ópticas. Hay ópticas que, digamos, que vienen y te dicen, che, mirá, la realidad es que te ponen un tope, y yo soy PAMI dependiente, o sea, yo tengo 5 empleados que les pago con lo que me paga el PAMI a mí. Y si a mí me ponen un tope para entregar lentes, y yo entregaba 1000 lentes y ahora el tope es 100, y me quedo solo. Claro. No voy a necesitar esos 5 empleados, porque lo puedo hacer solo el trabajo, a lo sumo tendré 1. ¿Sí? Entonces, en esto de que la gente tiene que entender que el PAMI, cuando uno dice el PAMI es una causa nacional, yo, digamos, fui una de las, además porque trabajo ahí, digamos, pero una de las primeras, cuando nos reuníamos en el sindicato, cuando teníamos reuniones de comisión, yo fui una de las primeras personas que dije, el PAMI va a ser la punta de lanza en esto, porque los viejos tocas algo que es muy sensible para la sociedad, ¿sí? A pesar de que hoy la sociedad está bastante insensible, pero en algún punto te toca y te llega, porque todos tenemos a un abuelo, a una mamá, a una tía, a un tío, tenemos a nosotros. Bueno, por eso. Entonces yo hoy atiendo gente que vos te das cuenta que cuando viene al servicio social, vos te das cuenta que hay gente que ha estado en una situación acomodada, teniendo acceso a un montón de cuestiones, te das cuenta cómo hablan, cómo están vestidos, te das cuenta. Y hoy esa persona se te sienta enfrente y te dice, lo venía resolviendo y ya no lo puedo resolver más.
Claro, qué desesperante, ¿no? Qué ¿Me desesperante, entendés? ¿no? Y vos le tenés que decir, y yo tampoco te puedo dar, o sea, Estela no te puede dar la solución y el instituto tampoco. O tenemos una demora, en algunos casos, de 6 meses en poder otorgarle, porque hablamos de lo médico, pero lo social también es sumamente importante. Por Digamos, supuesto. PAMI es una institución que es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados de nuestro país, que es una obra social que es enorme, es la más grande de América Latina y que es modelo de obra social, porque entiende la salud, digamos, integralmente. Pese a que dijo el ministro Lugones que el problema es que tiene muchos viejos. Bueno, sí. El ministro El Lugones. problema para mí, claro, que tiene muchos viejos. Entonces, digamos, la parte social es una pata fundamental y nosotros venimos de estar parados en un paradigma de derechos hacia las personas mayores, claro, hoy a estar parados en un paradigma de que la persona mayor es una carga. Claro, exactamente. Entonces, eso es fundamental entenderlo. Yo estoy parada en un paradigma de derecho, entonces todo lo que la gente pueda acceder es un derecho que tiene a tenerlo, a tener el acceso a la salud, el acceso a medicamentos, el acceso a un centro de jubilados y en el centro de jubilados tener talleres y programas preventivos, a tener turismo social. Canchetejo, no sé, lo que se te ocurra, pero ¿Me entendés? configura una necesidad. Todo eso es sumamente importante para la persona. Sí. Nosotros, chicos, hemos tenido el último viaje de turismo social que hice, fue a Córdoba, pero el anterior fue a Chapadmalal. Lugar emblemático. Lugar emblemático, si los hay, que hoy está siendo atacado terriblemente. Fui a Chapa con gente de Cerri, con afiliados de Cerri. Gente que era, te estoy hablando de personas de 70, 80 años, que era la primera vez que veían el mar. Claro. Entonces, mirá si no es importante, claro, para esa persona. Llevarla de la mano y acompañarla a que moje sus patitas en el agua, que pise la arena. Totalmente. ¿Me entendés? Eso es un programa de los programas del turismo social, pero hemos tenido programas muy puntuales, que son, por ejemplo, caminos culturales. Hemos llevado gente de Cerri, de Grumbein al puerto, y gente que decía, no conozco Guaiten. Gente que se dedicó toda la vida a trabajar y que nunca pensó en decir, che, me tomo la 500 y me voy a Guaite a pasar una tarde. Qué importante, yo te escucho y estoy pensando, ¿no? Qué importante el papel de los medios de comunicación en general para colaborar para que ese paradigma baje a la mayor parte de la sociedad, ¿no? Pues yo estoy convencido que hay mucha sociedad insensible por desconocimiento, simplemente porque no se ha planteado esta cuestión tal como la estás planteando vos. Sí. Así que y es lo que yo volvemos a lo que planteaba al principio. Creo que es fundamental eso. Bueno, Estela, te damos 1.000.000 de gracias por este favor, rato. Gracias a ustedes. Y a disposición para cuando quieras y bueno, pronto te volveremos a molestar seguramente. Bueno, a disposición también yo para lo que ustedes necesiten y bueno, gracias, vuelvo a repetir, por darnos el espacio para poder visibilizar la situación que está atravesando el PAMI a nivel nacional con este gobierno que lo único que está haciendo día a día es ajustar y traer sufrimiento a la gente. Gracias, Estela, hasta la próxima.